y Futura Farms, y esta empresa tiene que ver con una plataforma web que va a contar con un staff de médicos especializados, consultas para enfermedades como ansiedad, insomnio, dolor, que se traten con el aceite de cannabis, que es recuerdan ustedes, hubo un gran debate hace algunos años porque había mucha gente que apelaba a esa posibilidad, era la única manera, sobre todo con niños que tenían males específicos, y esto generó finalmente una iniciativa, una aprobación en el Congreso de la República. Señor García, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica y Carlos. Y a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿a partir de cuándo empieza a funcionar este primer portal de acceso al aceite de cannabis medicinal en nuestro país? ¿Cómo va a funcionar y cómo se va a garantizar que esto efectivamente llegue a manos de quien verdaderamente lo requiere, ¿no? Claro, Organical.com es la primera plataforma 100% digital de medicina canábica en Perú. Nosotros en Organical tenemos distintos médicos, entre médicos generales y médicos especialistas en el área de neurología, de pediatría, reumatología, geriatría, traumatología y también de psiquiatría, y todos están entrenados para manejar el cannabis medicinal, ¿no? Ahora, el cannabis medicinal, para poder recetarlo, siempre sale con una receta médica. Entonces, de esa manera aseguramos que el paciente recibe, digamos, su medicación, ¿no? Y ciertamente yo decía que esto comenzó en una discusión porque, por ejemplo, habían madres desesperadas con sus hijos con síntomas de epilepsia, de insomnio, de ataques, digamos, de pánico, de ansiedad, que apelaban a eso de manera, en ese momento, clandestina, ¿no? Y por eso es que se genera todo este debate en el país, ¿no? Sí, exacto. O sea, la evidencia científica nos muestra que se puede usar para ansiedad, insomnio, dolor, inflamación, síntomas de quimioterapia en cáncer, otras enfermedades neurológicas, pero sobre todo en convulsiones, ¿no? Que fue el motivo por el cual estas madres salieron a marchar. Ahora, es muy importante que lo que tenemos ahora es un producto legal, con registro sanitario, con certificados de análisis, en los cuales los médicos saben qué es lo que está recetando, ¿no? Entonces, el producto que uno tiene ahora en Perú es uno que no es contaminado, sin hongos, sin bacterias y metales pesados. Eso es sumamente importante para los pacientes. Señor García, ¿cuál es la diferencia que hay, ¿no?, en cuanto al uso de esta plataforma que ustedes están introduciendo con una plataforma, diríamos, normal de atención a un paciente, como las que hay ahora, por ejemplo, en donde se está desarrollando mucho la telemedicina? Bueno, la diferencia principalmente es que nuestros médicos, sea de la especialidad que sean, o incluso médicos generales, tienen un manejo de lo que es cannabis medicinal. Esto es importante porque que el personal de salud esté preparado, ya que no es un área que nos enseñan regularmente en la universidad, ni tampoco que se hable mucho durante la especialidad. Sin embargo, hay universidades en Perú, ¿no?, y aparte internacionalmente que dan cursos y diplomados en este tema, ¿no? Y en realidad, ¿cómo funciona la web? Es decir, si tenemos personas que nos están escuchando en todo el país con problemas de esta naturaleza, ¿cómo funciona? Es decir, entramos al portal, a la web, pedimos una consulta. Es además la consulta, como toda consulta médica, es individual e intransferible. Si tenemos madres o padres con problemas con sus hijos, ¿cuál es el mecanismo que debe funcionar y cómo se corrobora, digamos, el problema que tiene la persona que está solicitando el aceite de cannabis? Claro, bueno, o sea, tenemos que saber primero que la persona, digamos, el cannabis medicinal le vaya a servir, ¿no? Para esto puede entrar a la página que es Organical.com, Organical se escribe con doble N, y ahí siempre hay un asesor o una asesora que guía a los pacientes para que puedan tomar una decisión informada antes de sacar una cita, ¿no? Ya que a veces, digamos, llegan pacientes que piensan que las dolencias que tienen podrían ser tratadas con cannabis. Sin embargo, nosotros sabemos cuáles son las dolencias y los podemos ir guiando para que tomen una decisión informada. Ahora, le traslado una pregunta que me hacen llegar justamente de personas interesadas. Y en el caso, por ejemplo, de adolescentes o niños, usted sabe que en esta etapa de pandemia, de enclaustramiento, han aumentado mucho los casos de ansiedad, depresión y hasta de insomnio.
¿Cuál es el tratamiento en cuanto a tiempo se refiere para estos casos, ansiedad, insomnio, y si puede esto generar algún tipo de dependencia hacia la persona? Ya, siempre el tratamiento tiene que ir de la mano con un personal de salud. Entonces, nosotros en organical.com hacemos seguimiento a nuestros pacientes, ¿no? No solamente es una cita, a veces puede ser una cita, a veces puede ser una cita con un seguimiento. Entonces, en ese seguimiento se va viendo cómo va el paciente desarrollando, y si va mejorando, bueno, efectivamente ya no tiene que seguir usando la medicación. En el caso de lo que es la adicción, siempre es una pregunta, ¿no? Sí, debemos recordar claro, siempre que... esa es una pregunta recurrente. Claro, debemos recordar siempre que el cannabis medicinal se receta y se supervisa por un médico. Por lo tanto, esta supervisión no tiene el riesgo del uso del cannabis recreacional, donde está el potencial adictivo, ¿no? Incluso se ha publicado en revistas y en journals científicos reportes del uso de cannabis medicinal, sobre todo del cannabidiol, como terapia para adicción de sustancias. O sea, todo lo contrario, ¿no? Una posibilidad que todavía está en desarrollo y que es del campo de la psiquiatría, pero es un potencial muy importante para nosotros. ¿Y puede tener algún efecto paralelo adverso? ¿También me consultan? Como todas las medicaciones, siempre hay efectos adversos. Ahora, el cannabidiol es muy bondadoso y tiene pocos efectos adversos, la mayoría siendo boca seca. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, boca seca o somnolencia, que en todo caso podría ser un efecto positivo si es que el paciente tiene problemas para dormir. Ajá. Y en las dosis que se dan, el cannabidiol o el otro componente más conocido, que es el THC, y con el control que se da, uno trata de evitar estos efectos adversos, ¿no? Usted, Daniel, que es director médico, imagino que tiene obviamente la profesión, pero ¿ha tenido experiencias, digamos, personales que lo han empujado o lo han motivado para estar abriendo un portal de esta naturaleza? No, realmente a mí lo que me interesaba más del cannabis medicinal era el tema de la investigación, porque el estatus legal del cannabis ha atrasado casi en 80 años la investigación de esta planta y de sus componentes. Entonces, como yo aparte veo temas de investigación por otro lado, me atrajo mucho que es algo creciente, ¿no? Hay ahorita una explosión en lo que es la información sobre cannabis medicinal porque se está legalizando a nivel mundial, y eso da un uso muy amplio en lo que es el área de la medicina. Entonces creo que eso fue a mí lo que más me llamó la atención, ¿no? Y en esas investigaciones, Daniel, digamos, los resultados en general, y estamos hablando de resultados comparativos, no solamente lo que podría haberse estudiado en nuestro país, que debe ser poco, porque recién estamos como inaugurando esa vía, y hay otros lugares donde efectivamente hay ya la venta de aceite de cannabis hace mucho, apelaban mucho a Chile y a otros países. En esas investigaciones, ¿cuáles son los resultados en relación al uso y tratamientos? Sí, hemos tenido muchos resultados positivos. Ahora, el acceso a la información en esta época es tan grande que bueno, yo puedo leer resultados de lo que se tiene en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y no solamente hay una base científica teórica, sino también hay una base científica clínica, porque ya han habido ensayos clínicos donde se ha usado el cannabis y se han tenido efectos positivos, incluso llegando al nivel más alto de evidencia, que es conocido como metaanálisis o reviews sistemáticos, en donde sí se demuestra una positividad, ¿no?, en este tipo de tratamiento. Entonces no es solamente una teoría, sino sí hay una base clínica en tratamientos que se dan comparativos en pacientes. ¿Y desde qué edad, digamos, podría someterse, por ejemplo, a un niño a un tratamiento de esa naturaleza? Porque, como decíamos, todo esto comenzó en una discusión con madres que estaban desesperadas, sí, porque se generaba una serie de convulsiones, el tema de la epilepsia, pero algunas otras circunstancias también. ¿Hay algún tipo, digamos, de riesgo si estamos hablando de niños muy pequeños? Sí, muy importante pregunta. El uso del cannabidiol específicamente se ha demostrado que se puede usar entre 1 y 2 años hacia adelante. Y esto es porque en esta edad es donde se da este diagnóstico de convulsiones. Y entonces las guías dicen, bueno, a partir de 2 años se puede dar. No hay estudios en niños menores de 2 años. Ahora, en el caso del uso del THC, que es el otro componente más conocido, ahora la planta de cannabis tiene varios componentes, no solamente esos dos, pero estos son los que más se han estudiado, los más conocidos. En el caso de THC sí se recomienda a partir de 18 años e incluso en algunos países como Canadá
lo recomiendan a partir de 25 años, ¿no? ¿Y se ha notado, doctor, algún tipo de informalidad en el uso del cannabis? Usted sabe que muchas veces se consiguen determinadas medicinas de manera libre, diríamos así, ¿no? En determinados lugares. ¿Esto también se ha visto en el tema del cannabis? Sí, y es un problema en realidad, porque nosotros cuando estamos viendo a nuestros pacientes, a veces nos traen, ¿no?, un producto que ellos han conseguido de manera independiente, sin receta médica, y nosotros no sabemos realmente qué es lo que tiene el producto, porque no viene con certificado de análisis, no tiene un registro sanitario. Puede decir, ¿no?, que supuestamente tiene una cierta cantidad de cannabidiol o de THC o de algún otro componente, sin embargo no hay nada que nos asegure. Y esto puede ser un problema porque lo mejor que puede pasar es que no tenga ningún efecto. Lo peor que puede pasar es que tenga algún tipo de contaminante. Bueno, la pregunta del millón, doctor, ¿es accesible para, digamos, o es muy caro? Bueno, nosotros en realidad tratamos de que sea lo más accesible posible. Como médicos en organical.com nosotros damos una receta y le damos distintas opciones a los pacientes para ver cuál es lo que más se acomoda a lo que ellos puedan pagar, ¿no? Eso es importante. Muy bien, entonces, simplemente para terminar, organical.com, uno puede ingresar si es que está dentro de los cuadros que se han mencionado y la posibilidad de acceder de manera oficial, legal, al aceite de cannabis medicinal en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Daniel García, director médico de Organical, y nos vamos, Carlos, hasta mañana, bien encendidos. Nosotros nos apagamos un ratito, encendemos la programación de RPP. Hasta mañana.